trabajo con muchos ingenieros y es importante que nosotros entendamos el lenguaje y dialoguemos y escuchemos las ideas que tienen profesionales de otras especialidades. Eso me parece valioso. Ya mencionó usted una parte técnica de ingeniería y hoy en este instante van a escuchar a una persona con una visión diferente y con una experiencia distinta, y eso realmente es también muy enriquecedor. Entonces, ¿por qué hablamos de Bitcoin? Porque claramente Bitcoin es la representación del funcionamiento del blockchain, es su principal exponente y la muestra de que efectivamente funciona. Siguiente. Bueno, yo creo que ustedes conocen estas empresas. Creo que muchos de ustedes han usado Uber. Me imagino que algunos han usado Airbnb. ¿Alguna vez lo han usado? ¿Quién lo ha usado? Levante la mano. ¿Quién alguna vez ha usado Airbnb para quedarse en algún lugar? Una persona. Bueno, para los que no saben, dos personas. Para los que no saben, Airbnb es una plataforma que permite que las personas conviertan su casa en un hotel. Entonces, cuando una persona va a viajar a un lugar determinado, va a encontrar unas tarifas mucho más favorables que las de un hotel. Estamos hablando de un 50 o 60% menos de lo que puede costar un hotel. Y en estos días, por eso puse este punto, y es, le estaba leyendo lo que decía: Uber nos volvió a todos taxi, Airbnb nos volvió a todos hotel y Bitcoin nos volvió a todos banco. Y es algo muy cierto, porque realmente Bitcoin nos permite almacenar valor sin la necesidad de un tercero que hoy conocemos como los bancos. Siguiente. Entonces, hablando un poco de esta tecnología, hace 11 años se escribe un documento académico, un paper, y nos habla de un concepto que se llama la cadena de bloques, que ya aquí varias personas lo han explicado, con un seudónimo, Satoshi Nakamoto. No se sabe si es una o varias personas. Idea, y su promesa de valor es la de poder transferir valor de una persona a otra sin la necesidad de un tercero de confianza como son los bancos. Fíjense, por ejemplo, que hoy en día, si ustedes desean, por ejemplo, transferir 500.000 pesos de un banco a otro, dependen justamente de los sistemas informáticos de esas entidades, donde se debita de una cuenta y pasa a la otra, y eso se actualiza en los sistemas informáticos. Blockchain lo que permite es que haya transferencia de valor entre personas sin la intervención de un tercero de confianza. Entonces es un gran avance, sin duda, tecnológico. Por eso hablamos de tecnologías disruptivas. Uber es un buen ejemplo de una tecnología disruptiva. Como lo decía anteriormente, todos volvieron taxi, todos nos volvimos hoteles, y ahora todos tenemos la posibilidad también de almacenar valor. Siguiente. Esto es una representación de lo que ustedes pueden ver en internet. Ustedes pueden buscar un explorador de bloques. Ustedes abren un navegador, Google Chrome, y escriben explorador de bloques, y aparecen absolutamente todas las transacciones que se realizan con Bitcoin. Entonces hay una trazabilidad. Hay autoridades que lo han señalado como anónimo. Realmente no es anónimo, es seudónimo, porque sí existe justamente una trazabilidad de cuándo, qué hora, en qué minuto, en qué segundo, de qué cartera hacia qué cartera se mueve una determinada porción de Bitcoin. Siguiente. Arranquemos entonces por una definición. Hay una organización, tiene su página web, bitcoin.org, y nos trae la siguiente definición de Bitcoin. Dice que Bitcoin es una red consensuada que permite un nuevo sistema de pago y una moneda completamente digital. Es la primera red entre pares de pago descentralizado, impulsado por sus usuarios y una autoridad central o de intermediarios. Desde un punto de vista del usuario, Bitcoin es como dinero para Internet. Bitcoin puede ser el único sistema de contabilidad triple existente. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que la definición que viene de la organización Bitcoin es que Bitcoin es como dinero. Y eso claramente no le gusta a una autoridad, y es apenas lógico. Es como si nosotros encontráramos una página web que dijera: ahora tenemos policías virtuales y privados, o tenemos jueces virtuales y privados. Eso le corresponde al Estado. Cuando uno en una página web dice que esto es como dinero virtual o dinero en Internet, claramente
se tocan fibras sensibles del Estado porque el Estado dice, es que lo único que emite moneda soy yo, ¿cómo así que usted tiene un dinero digital? Entonces eso ha generado en muchos países del mundo un rechazo, una animadversión frente a este tipo de tecnologías disruptivas. Siguiente. Pese a la definición oficial, nosotros hemos construido también una definición propia, y es la siguiente: Bitcoin es un bien virtual susceptible de compra, venta e intercambio a través de Internet, que puede ser utilizado principalmente como medio de pago de obligaciones, almacenamiento de valor o activo intangible de inversión, mediante el uso de la seguridad criptográfica para evitar el doble gasto, y sus operaciones son registradas en un sistema de contabilidad distribuida en Internet denominado cadena de bloques. Siguiente. Entonces ustedes dirán, bueno, y en últimas, hoy en día la gente ¿para qué usa Bitcoin? Principalmente para lo siguiente: es un activo de refugio. Si ustedes miran, por ejemplo, el peso colombiano es de las monedas más devaluadas del mundo frente a otras monedas, con la lira turca, con el peso argentino. En Argentina hay un apetito importante por Bitcoin, porque los argentinos ven cómo su moneda, su peso colombiano, cada día, por la coyuntura política y económica que atraviesan, se deprecia, el dinero pierde poder adquisitivo. Entonces imagínense que ustedes tengan en su cuenta, pongamos 1 millón de pesos, y ustedes con eso dimensionan que pueden comprar ciertos bienes o servicios, y con el pasar del tiempo ven que las cosas se encarecen y que ese dinero que tienen ahí pierde valor. ¿Qué hace la gente? Se refugia en otro tipo de activos líquidos, fáciles de intercambiar como Bitcoin. Entonces esa es una utilidad hoy práctica de Bitcoin, es la de ser un activo de refugio. Otro uso práctico cotidiano del Bitcoin son las remesas. Hay gente que le envía dinero a sus familiares en otros países a través de Bitcoin. ¿Cómo lo hacen? Pensemos en las personas, en la gran comunidad venezolana que existe en Colombia. Estas personas trabajan en Colombia, compran Bitcoin en Colombia a personas que lo venden en Colombia, ingresan a plataformas especializadas y lo venden en Venezuela. De esa manera logran transferir más que dinero, valor entre jurisdicciones, entre países de manera instantánea. Como es un activo de aceptación también en Venezuela, el Bitcoin llega a Venezuela a sus familiares y esa persona lo cambia por moneda fiduciaria y puede pues atender sus necesidades domésticas. Entonces es otro uso importante del Bitcoin, son las remesas, y también es usado por la especulación. Ustedes han visto tal vez cuando hablan de bolsa de valores y inversiones financieras, ustedes ven como gráficos, pantallas de computador, cuando muestran imágenes de las bolsas, esos gráficos muestran las tendencias del mercado. Hay gente que compra sus activos con fines especulativos. ¿Qué es especular? Comprar barato y vender caro. No le importa la tecnología que hay detrás, no le importa si el Bitcoin funciona técnicamente bien, si es una ingeniería informática, no le interesa. Simplemente compra un precio determinado, vende más alto, luego vuelve y compra barato y vende caro. Eso es la especulación. Principalmente esos son los principales usos de Bitcoin. Claramente también usos ilegales, por supuesto. Hay gente, y he conocido casos donde a las personas les llega un correo de la misma persona, de su propia cuenta, diciéndole: tengo su cuenta y si usted quiere liberar su cuenta tiene que depositarme tantos Bitcoin en esta dirección Bitcoin. Entonces también, por supuesto, se usa como todo para fines ilegales. Yo puedo tener un esfero para escribir o un esfero para matar, claro. Claramente el Bitcoin puede tener unos fines absolutamente legítimos como un activo de refugio, remesas, especulación, pero también es utilizado en algunas oportunidades para cosas que no son buenas. Siguiente. Listo, entonces veamos entonces rápidamente cómo está el tema Bitcoin en Colombia en aspectos regulatorios. Hay personas que le tienen mucho temor a esto, dicen: no, mire, yo no me meto en nada Bitcoin porque eso me suena a pirámide, eso me suena a estafa, eso me suena a algo peligroso. Justamente también las autoridades en Colombia han contribuido a alimentar como ese miedo que existe con el uso de Bitcoin. Repasemos un poco. Tal vez estos conceptos ustedes los han visto en algún momento de sus vidas en un escenario académico, y nos hablan de las 3 ramas del poder público, ¿cierto? Siguiente, por favor. Entonces nos hablan de la rama legislativa, ejecutiva y judicial. Muy sencillo. La rama legislativa legisla, emite las leyes que se deben cumplir. La rama ejecutiva, como su nombre lo dice, las ejecutan las leyes. Y la rama judicial interviene cuando la ley no se cumple. Nosotros acudimos a los jueces cuando la ley no se cumple. Pero aparte de esas 3 ramas del poder público,
encontramos también unos organismos independientes, por ejemplo el Banco de la República. El Banco de la República no depende de ninguna rama del poder público. Las IAS, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Auditoría, son entidades independientes, autónomas, que no hacen parte de la estructura del Estado. Y algunas de estas autoridades se han pronunciado sobre el tema Bitcoin, sobre su legalidad. ¿Qué opinan sobre eso? Entonces encontramos, por ejemplo, en la rama ejecutiva, ministerios, superintendencias, en el legislativo, el Senado, la Cámara, en la judicial, las altas cortes y los jueces, y las independientes, como les explicaba, Banco de la República, Procuraduría, Contraloría, DANE también es un organismo independiente. Siguiente, por favor. Teniendo claro eso, entonces miremos qué entidades se han pronunciado, qué han dicho sobre Bitcoin para que la gente o tenga más temor o más seguridad de usar este tipo de tecnologías informáticas. Entonces, por una parte, encontramos que la rama ejecutiva, dos entidades se han pronunciado, la DIAN y la Superintendencia Financiera han hecho pronunciamientos sobre Bitcoin. La rama legislativa, actualmente Bitcoin no está regulado ni está prohibido, entonces no ha habido aún un pronunciamiento de la rama legislativa del poder público. De la rama judicial sí, si ustedes de pronto van a escuchar las noticias, una entidad que se llama la Corte Constitucional ya es un pronunciamiento no específicamente sobre Bitcoin, pero algo que ha contribuido a entender un poco mejor cómo funciona, y como organismos independientes el Banco de la República también hizo un pronunciamiento al respecto que miraremos rápidamente. Siguiente. Bueno, entonces, ¿dónde podemos ubicar a Bitcoin? Esto no es conocimiento de ingeniería, pero créanme que les va a servir al menos para entender cómo funcionan los bienes en Colombia. Nosotros en la definición que tenemos de Bitcoin dijimos que es un bien virtual, porque eso ha dicho la Corte Constitucional. Entonces hagamos un muy rápido repaso, es un tema jurídico, pero quise hacerlo muy sencillo para ustedes. En Colombia existen principalmente tres categorías de bienes: corporales, incorporales y virtuales. Los bienes corporales, como su nombre lo dice, son los que tienen existencia física, que podemos percibir por los sentidos. Los corporales se dividen en muebles e inmuebles. Muy sencillo, un mueble se puede mover, un inmueble no se puede mover. Un mueble es una vaca, un carro, una máquina. Y un inmueble está adherido al suelo, una casa, un apartamento, una bodega, una oficina, etc. Encontramos otro tipo de bienes que son los incorporales. Aquí siento un tema interesante para ustedes, los ingenieros, que al menos lo tengan claro, y encontramos dos clasificaciones importantes: la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Dentro de la propiedad intelectual encontramos dos categorías relevantes: las obras literarias son una forma de propiedad incorporal, y los programas de computador se protegen vía derechos de autor. Y encontramos otro tipo de propiedad que se llama la propiedad industrial, que está más enfocada hacia las empresas, y encontramos pues dos referentes importantes que son las marcas y las patentes. Pero la Corte Constitucional, la corporación que les hablaba hace un rato, hizo un importante pronunciamiento. Esto ha existido toda la vida, esta clasificación. Dijo, pero un momento, con los avances tecnológicos, la aparición de Internet, aparece una tercera categoría de bienes, que son los bienes virtuales. Y encontramos entonces que en Colombia y en el mundo hay un comercio importante, fluido, de diferentes bienes virtuales. Y encontramos, por ejemplo, las millas. Ustedes han visto que Avianca vende millas. Ustedes pueden comprar millas o ganarse millas, y si acumulan un número de millas, posteriormente pueden cambiar esas millas por tiquetes aéreos o por cosas, por una licuadora, por cualquier cosa que uno pueda tener en su casa. Encuentran los puntos. Ustedes han ido a Supermercado, a Jumbo, a Carulla, al Éxito, han visto que por las compras acumulan los puntos, y cuando se acumula cierto número de puntos uno puede cambiar eso por mercado. Entonces es un tipo de bien virtual. Los tokens, y en ese punto encontramos las criptomonedas. Entonces podemos decir justamente que las criptomonedas como el Bitcoin es una forma de propiedad, virtual. Siguiente, por favor. Entonces, tal y como les estaba diciendo, existe en Colombia y en el mundo un comercio importante de activos intangibles, muy importante. Entonces ustedes encuentran, por ejemplo, compañías aéreas, Avianca, Latam, por ejemplo, venden millas. Pero ¿dónde está la milla? ¿Yo qué estoy comprando en realidad? ¿Cómo pago eso? Realmente es un código que está en un computador, en la nube, en un computador de Avianca, en muchos computadores, en la red de computadores. No lo sabemos. Lo cierto es que son negocios millonarios. Avianca tiene un comercio muy activo de venta de millas, aerolíneas como Latam también. Encontramos, por ejemplo, si ustedes han entrado en una OLX a publicar algo, a buscar algo,
van a encontrar que ahí también ellos venden dinero virtual y con ese dinero virtual yo puedo comprar avisos clasificados, por dar un ejemplo. Y encontramos también, aquí lo referimos, Bitfinex es un exchange de criptomonedas, una casa de cambio de criptomonedas. También encontramos en esta clasificación Carulla, los almacenes de cadena Jumbo. Como les explico, nos permiten acumular unos activos intangibles, unos activos virtuales, pero que en últimas podemos canjear por bienes y servicios del mundo real. ¿Listo? Eso pasa hoy, es una realidad que no podemos desconocer. Siguiente, por favor. Listo. Entonces vamos a mirar rápidamente qué ha hecho el Banco de la República sobre el tema Bitcoin. Siguiente, por favor. Banco de la República, pues por supuesto es una autoridad de la mayor importancia en Colombia. Emite la moneda en Colombia, que tiene dos representaciones, el papel y el metal, monedas y billetes. Y el Banco de la República pues ha expedido una serie de oficios, ha hecho pronunciamientos justamente cuestionando el Bitcoin, resaltando seguramente lo malo que puede tener, por supuesto. Siguiente, por favor, en diferentes pronunciamientos. Vamos a mirarlos muy superficialmente como para que ustedes se formen una idea y lleguen a sus propias conclusiones. ¿Qué ha dicho el Banco de la República? Abro comillas, en diferentes pronunciamientos. Este tipo de moneda virtual no cuenta con el respaldo de los bancos centrales de otros países y por lo tanto no tiene poder liberatorio ilimitado para la extinción de obligaciones. ¿Qué es la extinción de obligaciones? ¿Qué es poder liberatorio? Es poder cambiar moneda por bienes y servicios. Pero hoy en día vemos que en el comercio usual no es cierto que siempre usemos moneda fiduciaria o peso colombiano. Ustedes no sé si han visto los talonarios de Big Pass o de Sodexo. Hay muchas empresas que le pagan a la gente en dinero y también en especie. Miren, los bonos que se llaman Sodexo y Big Pass son papeles aceptados por el comercio y las personas pueden retirar de un establecimiento bienes y servicios, mercado, y no pagan con billetes con moneda fiduciaria, no pagan con monedas, pagan con un papel que emite una empresa privada. Las mismas grandes superficies, Jumbo, El Éxito, Carulla, etcétera, permiten que las personas al acumular un número determinado de puntos puedan retirar mercado. Entonces el hecho de decir que solamente el peso colombiano nos permite tener poder liberatorio no es cierto, porque realmente sí hay otros activos hoy que nos permiten justamente cambiar activos intangibles por activos del mundo real. Siguiente, por favor. Otro pronunciamiento del Banco de la República. Las monedas virtuales, entre ellas el Bitcoin, no han sido reconocidas como monedas del país por el Banco de la República y por lo tanto no son un activo que tenga equivalencia a la moneda legal de curso legal en Colombia. Y en eso tiene toda la razón. Y acá hay una conclusión importante, y es que Bitcoin no es moneda. Bitcoin es una tecnología informática que puede tener la función de una moneda. Y una función de una moneda es cambiarlo por bienes y servicios. Pero no es moneda. Claramente hay que respetar, si usted tiene toda la razón, el único que vende moneda es usted. Pero tenga en cuenta que el comercio, la gente ha aceptado otros medios de pago, como los tokens, como los puntos, como las millas y como las criptomonedas. Entonces, si una persona puede, con unos puntos de un almacén cercano al mercado, ¿por qué no podría yo con Bitcoin, como un tipo de criptomoneda, pagar un servicio o un bien? ¿Por qué él sí y yo no? Entonces sí se puede hacer un trato diferencial para las personas que acumulan diferentes clases de activos intangibles. Siguiente, por favor. Listo, otro pronunciamiento del Banco de la República. Abro comillas. Estas circunstancias generan serios riesgos relacionados, entre otros, con la estabilidad financiera, protección al consumidor, evasión tributaria y aplicación de la regulación cambiaria. Sí, puede ser parcialmente cierto, y por eso pues la mayoría de los países en el mundo no están regulados, son muy pocos realmente los que son más amigables con el tema de las criptomonedas. Más adelante lo veremos, que hay un proyecto de ley que intenta regular, lo que nos parece positivo. Siguiente, por favor. Listo. Otra entidad muy importante, Superintendencia Financiera de Colombia, que es la entidad que regula las actividades financieras de Colombia, hizo también un pronunciamiento con respecto a Bitcoin. Siguiente, por favor. ¿Qué dijo la Superintendencia Financiera con respecto a esto? Dijo: las transacciones en las plataformas son anónimas, por lo que el uso de monedas virtuales se puede prestar para adelantar actividades ilícitas o fraudulentas, incluso para captaciones no autorizadas de recursos, lavado de dinero y financiación del terrorismo. Yo les aseguro que se ha lavado más dinero en el mundo con dólares, con euros y con pesos que con Bitcoin. Entonces, decir que se presta, pues sí se presta, pero no quiere decir que las otras no se presten para ello. Claramente hay asociaciones
a actividades ilícitas. Claramente en Colombia existen pirámides, existen captadoras, pero también hay un grupo de personas que nos tomamos esto muy en serio, que lo analizamos, que lo estudiamos, que buscamos hacerlo legalmente. Entonces esto es una forma también como de satanizar y llevar a una persona que no quiera por miedo conocer más de una tecnología disruptiva tan importante como es esta, por sencillamente tener el temor de estar haciendo algo ilegal. Siguiente, por favor. También, pero de una manera me parece a mí contradictoria y con una posible doble moral, la DIAN también se ha pronunciado. Miren lo que dice la DIAN, abro comillas. Acorde con lo expuesto, se puede concluir que las monedas virtuales no son dinero para efectos legales. Estamos de acuerdo. Criptomonedas no son dinero. El dinero solamente existe en dos formas, en billetes y en monedas, en papel y en metal. No obstante, esa es la mejor parte, no obstante, en el contexto de la actividad de minería, en tanto se perciben a cambio de servicios y o comisiones, corresponden a ingresos y en todo caso a bienes susceptibles de ser valorados y generar una renta para quien las obtiene como de formar parte de su patrimonio y surtir efectos en materia tributaria. Entonces uno dice, bueno, pues ¿cómo así? Si yo me voy al Banco de la República, me dicen que esto está muy mal y que esto se presta para actividades ilícitas y para lavado y para pirámides, pero por otro lado la autoridad fiscal dice, pero si ganas con eso, no olvides pagarme los impuestos correspondientes. Entonces quiere decir que el Estado también está recibiendo dineros producto de pirámides, producto de lavado y producto de actividades ilícitas. Entonces es como una doble moral, porque para efectos de la regulación está mal, pero para efectos de recaudar impuestos, ahí tal vez sí está bien, y por eso yo lo avalo. Entonces uno se pregunta, si una autoridad determina que una actividad es ilícita y sobre eso se pagan impuestos, entonces la DIAN, ¿qué hace con esa plata? ¿La quema? Seguramente no la va a quemar, la percibe y la retiene. Entonces fíjense que a nivel de autoridad sí se presenta como una distorsión en la apreciación sobre el mismo punto. Siguiente, por favor. Por último, como les contaba, una autoridad judicial muy importante en Colombia, la Corte Constitucional, mediante una sentencia, destacó la existencia de los bienes virtuales en los siguientes términos. Dice, en este orden existen tres categorías de cosas, las cuales corresponden a la realidad en la que se encuentran, corporales, incorporales y virtuales. Las corporales se encuentran ubicadas en la tercera dimensión y son perceptibles por los sentidos. Las incorporales se deben al plano intelectual, se fundan en las ideas, son creadas y percibidas por la razón, aparecen en virtud de un proceso cognoscitivo de creación y pueden basarse o no en la realidad. Aquí entran los ingenieros. Creaciones, marcas, patentes, programas de ordenador, software, obras literarias. Finalmente, la realidad virtual, que involucra elementos intelectuales que son perceptibles por los sentidos, particularmente por la vista y en algunas ocasiones por el oído, al poner en funcionamiento elementos informáticos. Entonces aquí nos destaca que este tipo de activos tiene una existencia virtual, una existencia en redes de información. Siguiente, por favor. Bueno, entonces les cuento un poquito, nosotros pues desde hace bastante tiempo asesoramos emprendimientos, emprendedores que le apuestan a esto, que creen en esto, que se lo toman muy en serio, y en razón de eso nosotros, nuestro grupo jurídico, demandó todas las normas del Banco de la República que regulan el tema Bitcoin en Colombia. En resumen ejecutivo, ¿qué dijimos en esa demanda que actualmente cursa en el Consejo de Estado? Dijimos, mire, señor Banco de la República, cuando usted hace un pronunciamiento satanizando las criptomonedas, usted puede estar violando los derechos, los siguientes derechos fundamentales de las personas: el derecho a la igualdad, porque otras personas sí pueden participar activamente del comercio de activos intangibles y porque las de criptomonedas no. Es decir, Avianca podría, no tengo nada contra Avianca, ni me ha faltado, Avianca hace así y crea 1 millón de millas y las vende y las cambia por bienes y servicios. Pero cuando yo tengo Bitcoin, que es el mismo activo intangible, y lo quiero transar, vender o comercializar, el Estado se le dice, oiga, tenga cuidado que eso que usted está haciendo puede que sea un poco ilegal. Entonces sí hay un trato discriminatorio en el tipo de persona que maneja ciertos activos intangibles. El buen nombre, las personas que participan de este tipo de actividades ven afectado su buen nombre, porque los que participan en Bitcoin, en algo raro está metido, porque seguramente, porque eso fue lo que hizo el Banco de la República, porque eso es lo que dicen las noticias, eso es lo que se propaga a través de las autoridades y los medios de comunicación. El libre desarrollo de la personalidad, claramente yo tengo la libertad de escoger el tipo de activo que quiero almacenar, conocer, construir, vender, comercializar. De alguna forma esta regulación limita, impide ese ejercicio. El acceso al conocimiento científico, el artículo 71 de la Constitución Política le da la obligación al Estado de propender por el acceso al conocimiento científico. Esto, blockchain, la tecnología subyacente de Bitcoin,
es una tecnología disruptiva, revolucionaria, que seguramente algunas personas se abstienen de profundizar, conocer, entender, palpar, usar, por temor de estar haciendo algo ilegal. Y por último, libertad de empresa. La Constitución política dice que si algo no está prohibido, se entiende permitido. Y al día de hoy no hay ninguna regulación expedida por el Congreso de la República que prohíba Bitcoin. Como no está prohibido, se entiende permitido. Siguiente, por favor. Hoy en día existe en el Congreso de la República, cursa un proyecto de ley que busca regular las criptomonedas. Tiene algunas cosas interesantes, por supuesto. Lo denomina como criptoactivos, me parece que es una buena definición. Obliga a las empresas que participen de este tipo de actividades que exista en Colombia un registro único de plataformas de intercambio de criptoactivos. Le exige a las empresas que tengan los mínimos estándares de seguridad informática, lo cual también, por supuesto, está muy bien. Lo lleva también a que tenga un sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, un tema de conocimiento de cliente, que también, por supuesto, está muy bien para evitar que estas plataformas se permeen con dineros mal habidos. Y por último, le impone la obligación a los operadores de reportar operaciones sospechosas a una entidad que se llama la UIAF. Es una entidad que recibe operaciones inusuales en las empresas sospechosas, las procesa, las analiza e inicia las investigaciones correspondientes. Siguiente, por favor. Listo. Conclusiones. ¿Qué podemos decir? ¿Por qué hablamos de este tema hoy de Bitcoin? Porque claramente Bitcoin es la representación de que su tecnología subyacente blockchain funciona. Ustedes no se imaginan las cantidades de dinero, de valor que se mueven en el mundo a través de esta tecnología y cómo lo usa la gente en países más desarrollados. Cómo es de activo este mercado en países del hemisferio norte, Estados Unidos, Europa, Asia. En Colombia claramente no está regulado, pero tampoco está prohibido, por lo cual se entiende permitido. Eso es una conclusión importante. Que hoy existe hoy en día una pseudo regulación. Sí, hay unas autoridades que se han pronunciado, se quedaron a mitad de camino, vieron lo malo, pero no vieron lo bueno y las bondades de esta tecnología informática. Y pues sin duda nosotros estamos hoy en día viviendo la cuarta revolución industrial. Somos afortunados de estar viviendo este momento histórico de la humanidad y pues qué interesante aprender, entender, saber cómo funciona esto. Hay quienes dicen que las monedas como las conocemos hoy en día, las monedas fiduciarias, van a desaparecer, los billetes y las monedas van a desaparecer. Las personas que hoy se están interesando por estos temas son pioneros en entender cómo funciona, de que el día de mañana todas las monedas seguramente serán virtuales. Entonces, qué interesante que ustedes que están hoy aquí presentes al menos escucharon este cuento de diferentes personas, porque seguramente les quedará la inquietud y querrán de pronto profundizar. Qué interesante poder conocer, entender y sentir curiosidad por estos temas. Eso yo creo que es lo más importante de estos encuentros académicos, es sentir la curiosidad por aprender temas pues, de total actualidad, temas complejos, temas difíciles de comprender, pero que sin duda alguna, cuando ustedes empiezan a profundizar y a estudiar, van a ver todo lo que esto lleva detrás, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista económico y social. Siguiente. Eso es todo, muchísimas gracias. Esta es nuestra empresa, nosotros pues asesoramos empresas pues por supuesto tradicionales de la economía, normales, empresas de transporte, empresas de manufactura, pero también le hemos apostado a personas jóvenes, normalmente son los que participan, son personas muy jóvenes, interesadas, que se toman esto muy en serio, creemos en ello, en hacer las cosas bien, y pues por eso hoy siento que tengo pues la obligación, la autoridad para hablar de estos temas, porque pues hemos crecido con estos emprendedores que hace 2, 3, 4, 5 años era una simple idea y hoy en día son empresas rentables, son empresas que crecen en usuarios, son personas que se toman esto muy en serio y que hacemos pues las operaciones de las empresas con los más altos estándares legales posibles. Eso es todo, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo.